Hay historias que se viven entre las sombras, en silencio, en moteles, en gimnasios, en aplicaciones ocultas, en el móvil, bajo nombres falsos. Historias que no suelen salir en las cenas familiares ni en los grupos de WhatsApp del trabajo. Hombres casados que, de vez en cuando o con frecuencia, buscan encuentros con otros hombres, no por una simple aventura, sino por algo que ellos mismos muchas veces no saben explicar. Este tema es más común de lo que parece, pero pocos se atreven a hablarlo sin caer en el sensacionalismo. Y justo por eso, hoy lo vamos a analizar con profundidad, sin juicios, pero con curiosidad, morbo y realismo, porque entender lo que hay detrás de estos comportamientos no solo es una forma de mirar lo prohibido, sino de entender cómo funciona el deseo humano cuando choca contra las normas sociales. Y antes de continuar, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Así apoyas este tipo de contenido trabajado, libre y sin filtros, que no encontrarás en los típicos canales automatizados. Muchos de estos hombres llevan vidas aparentemente normales, casados, con hijos, con trabajos estables, con cenas los domingos en casa de los suegros, pero en la intimidad, en el silencio del coche o en los mensajes borrados a medianoche, hay una doble vida que les pesa y al mismo tiempo les libera. Algunos lo viven como una adicción secreta, otros como una necesidad emocional, otros como una contradicción constante. Lo curioso es que no siempre se trata de orientación sexual, al menos no en el sentido que solemos entender. Hay quienes afirman que no se sienten atraídos por los hombres de manera romántica, sino por la experiencia, por el riesgo, por el morbo de hacer algo prohibido. En psicología, esto se asocia con la búsqueda de excitación a través de la transgresión. Lo prohibido multiplica el deseo. Y en un contexto donde la masculinidad tradicional aún reprime la vulnerabilidad, el sexo se convierte en un espacio donde un hombre puede ser otro, puede dejar de fingir. Imagina el peso de vivir toda una vida siguiendo un guión ajeno. Casarte porque es lo que toca, tener hijos porque es lo correcto, mantener una imagen de estabilidad porque así se espera de ti. Pero dentro, algo late distinto, una curiosidad, un recuerdo de juventud, una pulsión que se creía enterrada. Y un día, en un gimnasio, en una aplicación o incluso en una reunión de trabajo, se abre una puerta. No siempre se cruza por amor, a veces simplemente por curiosidad, pero cuando se cruza, la vida ya no vuelve a ser la misma. La doble vida se convierte en una especie de refugio peligroso. Por un lado, está el deseo, la conexión física, la descarga emocional. Por otro, la culpa, el miedo, la contradicción constante. Muchos de estos hombres no se consideran gays ni bisexuales. Dicen: esto no tiene nada que ver con mi matrimonio, solo es un momento, no me enamoro de ellos. Pero si observas más de cerca, detrás de esas frases hay una mezcla de negación y necesidad. El morbo está ahí, la adrenalina de una cita secreta, el miedo a ser descubierto, la emoción del mensaje que llega a las 2 de la madrugada. Ese instante donde todo lo prohibido se vuelve posible. Y lo irónico es que en muchos casos no buscan belleza ni romance, sino algo más crudo y directo. Un encuentro donde el placer se mezcla con la culpa, donde el cuerpo se convierte en el único espacio libre que les queda. Sin embargo, reducir este fenómeno a lo puramente sexual sería un error. También hay quienes, tras esos encuentros, descubren una parte de sí mismos que siempre había estado reprimida. Algunos acaban reconociendo su orientación real. Otros simplemente aprenden que el deseo no siempre encaja en etiquetas fijas. Y eso nos lleva a algo importante. Vivimos en una época en la que la sexualidad es más visible que nunca, pero aún hay un enorme número de hombres atrapados en lo que podríamos llamar el armario matrimonial. Una vida construida sobre la apariencia, pero con un vacío que solo se llena en la clandestinidad. El contraste entre la imagen pública y la privada genera un estrés emocional inmenso. Muchos viven con ansiedad, con miedo constante a ser descubiertos, a perder a su familia, su trabajo, su reputación, pero al mismo tiempo no pueden dejar de hacerlo. Es una lucha interna que roza lo adictivo. Cada encuentro se convierte en una mezcla de deseo y castigo. Y aquí aparece un aspecto fascinante: la psicología de la transgresión. Cuando una persona lleva una vida extremadamente controlada o reprimida, su mente busca válvulas de escape. Y el sexo, especialmente el sexo oculto, se convierte en una de las más poderosas. No es solo placer, es una forma de sentir que tienen el control sobre algo en sus vidas. Algunos investigadores llaman a esto disonancia sexual. Es cuando lo que una persona hace no encaja con lo que cree que debería ser. Y eso genera una tensión interna que se compensa con más conducta repetitiva. Es decir,
Cuanto más culpa sienten, más buscan volver a serlo. El deseo y la culpa se retroalimentan. Y es ahí donde entramos en un terreno casi cinematográfico, la doble identidad. Por el día, padre ejemplar, esposo, trabajador. Por la noche, alguien completamente distinto. En ese otro, encuentran algo que el mundo exterior no les permite. Puede ser libertad, puede ser deseo, puede ser vulnerabilidad. Y aunque parezca contradictorio, muchos aseguran que eso les ayuda a mantener su vida matrimonial. Dicen que, gracias a esos encuentros, consiguen liberar una tensión que les permite seguir cumpliendo con su rol familiar sin explotar. Pero, ¿qué pasa con las parejas? Con las esposas que sospechan o lo descubren. Aquí el panorama se vuelve más complejo. Algunas lo niegan, otras lo callan, y otras deciden romper con todo. Pero hay casos en los que, sorprendentemente, se produce una especie de pacto silencioso. Haz lo que quieras, pero no destruyas lo que tenemos. No es tan raro como parece. En muchas culturas, la infidelidad masculina se tolera, siempre que no se haga pública. Lo que realmente rompe el equilibrio no es el acto, sino la exposición. En este punto es inevitable hablar de las redes sociales y las apps. Grindr, Scruff y otras plataformas se han convertido en el terreno perfecto para estas dobles vidas, con perfiles sin foto, con ubicaciones falsas, con mensajes que desaparecen. El anonimato digital ha cambiado las reglas del juego. Antes hacía falta moverse con discreción, ahora basta un clic. Y eso, aunque parece liberar, también genera un ciclo de dependencia. Lo que empezó como una curiosidad se transforma en hábito, y el hábito en necesidad. Lo más llamativo es que, a pesar de vivir en una era más abierta y tolerante, sigue habiendo miles de hombres que no pueden mostrarse como realmente son. No por falta de aceptación social en general, sino por miedo a perder su contexto inmediato. Un hombre de 45 años, con 2 hijos adolescentes y un entorno conservador, no tiene la misma libertad que un joven soltero en una gran ciudad. Y ese contraste crea una doble moral silenciosa. Muchos de estos hombres no buscan una vida nueva, sino una válvula de escape. No quieren divorciarse, ni salir del armario, ni cambiar su vida. Solo quieren un espacio donde no tengan que ser el personaje que interpretan cada día. Y aquí está el matiz que hace que este tema sea tan complejo. A la mayoría no lo hace por maldad, sino por confusión, por miedo o por deseo reprimido. Y aunque desde fuera parezca una traición imperdonable, desde dentro se vive como un conflicto de identidad. A veces, ese primer encuentro ocurre por casualidad. Una mirada en un vestuario, un chat en una aplicación, una copa de más en una fiesta. Lo que empieza como una anécdota se convierte en un secreto que crece. Hay algo en esa experiencia que engancha, tal vez sea la sensación de ser visto, de sentirse deseado, sin tener que fingir. Algo que para muchos ya no encuentran en su relación de pareja. No hay que olvidar que la vida matrimonial puede volverse rutinaria, y la rutina mata la curiosidad, el misterio, la tensión erótica. Así que cuando aparece la posibilidad de algo distinto, algo prohibido, el cerebro se dispara. El deseo no siempre obedece a la moral, y el cuerpo no siempre entiende de etiquetas. Y en ese juego de miradas, de mensajes, de citas improvisadas, hay un tipo de morbo que no tiene que ver con el sexo explícito, sino con la historia que se crea alrededor. El secreto compartido, el doble sentido, la tensión de lo que podría pasar. Muchos lo describen como una droga emocional, no tanto por el placer físico, sino por el vértigo de salirse del guión. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique el próximo video, donde seguiremos analizando temas que van mucho más allá de lo que se ve en la superficie. Con el tiempo, esa doble vida se convierte en una rutina secreta. Una rutina peligrosa, pero también adictiva. Los hombres que viven esto describen una mezcla de euforia y angustia. El momento del encuentro puede ser intenso, liberador, casi eléctrico. Pero justo después aparece la culpa, la sensación de haber cruzado una línea invisible, de haber tocado algo que no debían, aunque el deseo les empuje una y otra vez hacia lo mismo. El morbo de lo prohibido se alimenta del riesgo. No es solo el placer físico, es la adrenalina de saber que podrían ser descubiertos. Es el mensaje que llega cuando están en casa, el corazón que late más rápido al ver un nombre desconocido en la pantalla. Y, curiosamente, esa emoción puede volverse más fuerte que el propio acto. La mente empieza a asociar el deseo con el peligro, y eso crea una especie de circuito que es muy difícil romper. No es casualidad que muchos de estos hombres no busquen a otros hombres abiertamente gays, sino a personas en su misma situación. Casados, discretos, que entienden el silencio. Hay una complicidad
en la clandestinidad. Una conexión basada en el mutuo acuerdo de no preguntar demasiado, de mantener la apariencia, de seguir con la vida normal después. Esa complicidad es parte del encanto. Saber que hay alguien más que también vive entre dos mundos. Pero también hay algo profundamente triste en esa dinámica, porque, aunque pueda parecer que disfrutan del juego, muchos se sienten atrapados. A veces, después del encuentro, llega un vacío enorme, la sensación de estar viviendo una mentira, no solo hacia su pareja, sino hacia sí mismos. Y ese vacío puede ser tan profundo que acaba empujándolos a repetir el ciclo, como si en cada nueva experiencia intentaran encontrar algo que no termina de llegar. Cuando hablas con psicólogos o terapeutas especializados en sexualidad, muchos coinciden en algo detrás de esta conducta. No siempre hay engaño o perversión, sino una crisis de identidad. La sociedad enseña a los hombres desde pequeños que deben ser fuertes, heterosexuales, proveedores. Todo lo que salga de ese molde se considera una amenaza. Así que muchos reprimen lo que sienten y lo entierran bajo capas de responsabilidad, hasta que un día algo hace que esa represión estalle. El problema es que, cuando el deseo reprimido se libera sin entenderlo, puede manifestarse de forma caótica. No es amor, no es libertad, es una búsqueda de sí mismos a través del cuerpo del otro. En esos momentos, el sexo deja de ser una expresión de afecto para convertirse en un intento desesperado de conectar con una parte olvidada. Algunos logran comprender lo que les pasa y deciden enfrentarlo. Otros viven toda su vida entre dos realidades paralelas. En muchos casos, la línea entre la fidelidad emocional y la necesidad de ser comprendido se vuelve borrosa. No siempre buscan un sustituto de su pareja, sino una parte de sí mismos que no pueden mostrar en su matrimonio. Y eso abre un debate incómodo. ¿Puede alguien amar de verdad a su pareja mientras lleva una vida secreta? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Hay quienes aseguran que sí, que lo hacen precisamente para no destruir su vida familiar, que el amor que sienten por su esposa o sus hijos es real, pero que hay un fragmento de su identidad que no pueden compartir. Otros opinan que la infidelidad, aunque sea por confusión, sigue siendo una traición. Lo cierto es que esta realidad obliga a replantearse lo que entendemos por fidelidad, por deseo y por verdad. Vivimos en una época en la que se habla mucho de libertad sexual, pero muy poco de honestidad emocional. Y quizá ese sea el verdadero punto de conflicto. El impacto de estas dobles vidas va más allá del plano personal. También revela las contradicciones de una sociedad que, aunque se dice moderna, sigue castigando lo diferente. Muchos hombres no salen del armario no por miedo a sí mismos, sino por miedo a perderlo todo, su familia, su trabajo, su estatus. Y ese miedo es una cárcel invisible. La hipocresía social se alimenta de ese silencio. Todos saben qué ocurre, pero nadie lo menciona. Incluso en los medios, este tema suele tratarse desde el morbo más superficial, pero detrás hay un drama humano. Y es que la represión emocional tiene consecuencias. No solo destruye relaciones, sino que genera angustia, ansiedad y una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. No ser ni completamente heterosexual ni completamente libre. Vivir entre dos mundos que no se tocan. También hay historias de redención. Hombres que, tras años de ocultarse, deciden hablar, buscar ayuda o vivir de manera más honesta. Algunos terminan separados, otros logran acuerdos con sus parejas, y unos pocos encuentran una forma de convivir con su dualidad sin destruirlo todo. El punto común en todos ellos es el mismo. Llega un momento en que el secreto deja de ser un refugio y se convierte en una carga. Curiosamente, el deseo que al principio les hacía sentir vivos acaba por consumirlos. Lo que comenzó como un juego se transforma en ansiedad, miedo, culpa. Es el precio del silencio. Y aquí entra una reflexión incómoda pero necesaria. Si la sociedad fuera más abierta, si se hablara del deseo masculino sin tanto tabú, probablemente muchos no tendrían que esconderse. El problema no es el deseo, sino la vergüenza asociada a él. El morbo, cuando se vive sin culpa, puede ser una fuente de libertad, pero cuando se vive escondido, se convierte en un tormento. Y eso explica por qué tantos hombres casados que buscan a otros hombres no se sienten realmente libres. Aunque lo hagan en secreto, aunque lo disfruten en el momento, saben que viven en una contradicción. La libertad parcial no deja de ser una forma de prisión. En los últimos años, con la expansión de las redes sociales y los foros anónimos, muchos de estos hombres han empezado a hablar entre ellos. Hay comunidades online donde se comparten historias, miedos, consejos. Algunos lo ven como una forma de terapia colectiva, otros como una manera de no sentirse solos. Y lo más interesante es que en esos espacios
No todos buscan sexo, muchos buscan comprensión, un lugar donde puedan decir lo que no pueden decirle a nadie. Ese tipo de foros revela una verdad profunda. Lo que más necesita el ser humano no es placer, sino comprensión. Sentir que no está roto, que lo que le pasa tiene sentido. Y aunque el tema parezca escandaloso desde fuera, la raíz del problema está en algo muy humano, la necesidad de sentirse auténtico. El morbo vende, sí, pero detrás del morbo hay historias reales, personas que se sienten atrapadas entre lo que son y lo que deben aparentar. Y esa lucha, aunque parezca invisible, deja cicatrices. Al final, no se trata solo de deseo, se trata de identidad, de miedo, de libertad. Muchos espectadores pueden pensar eso, no me pasaría a mí, pero la verdad es que todos, en algún punto, ocultamos una parte de quienes somos por miedo al juicio ajeno. En ese sentido, estas historias son un espejo deformado de algo universal, la dificultad de ser uno mismo. Algunos hombres logran salir de esa espiral con el tiempo, empiezan terapia, se enfrentan a sus emociones o simplemente se permiten aceptar lo que sienten. Y cuando eso pasa, cuando dejan de vivir en secreto, describen una sensación casi física de alivio, como si dejaran de cargar un peso enorme. No todos llegan a ese punto, claro, pero los que lo hacen coinciden en algo. El deseo no era el enemigo, lo era la vergüenza. Por eso, este tema, aunque parezca polémico, tiene un mensaje más amplio. No se trata de juzgar ni de justificar, sino de entender, de abrir una conversación sobre cómo la represión, la educación y las expectativas moldean el deseo humano. Y sobre todo, de recordar que lo que se esconde en la oscuridad no siempre es perversión. A veces es solo una parte de nosotros que no ha encontrado un lugar donde ser libre. Lo prohibido seguirá atrayendo, porque forma parte de nuestra naturaleza. Pero lo importante no es reprimirlo, sino entenderlo. Hablar de ello sin miedo, sin morbo vacío, pero con curiosidad y empatía. Porque al final, las historias que más nos incomodan son las que más nos revelan quiénes somos de verdad. Así que si te ha interesado este análisis, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí seguimos explorando los rincones menos contados de la mente humana, con la profundidad, el respeto y el toque humano que un contenido auténtico merece.